Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. En esta sesión vamos a ver lo que es la materia, ¿sí? El tema principal del estudio de la química. ¿Estamos? Para ello, vamos a, vamos a introducirnos un poco a lo que es el tema, ¿no? Y definir nuestros objetivos principales. A ver, la materia, ¿sí? La materia es todo aquello que está a nuestro alrededor. Todo lo que forma el universo es materia, la cual se manifiesta como cuerpo físico o sustancia material y energía. ¿Estamos? La energía también es considerada materia. Ahora, la materia es muy compleja en su composición y en sus propiedades, por lo cual, en busca de una explicación coherente y lógica, tanto de su composición y propiedades, es necesario que se clasifiquen los diferentes tipos de materia. ¿Estamos? Es así como surge la definición de sustancia química pura, ¿no? Que viene a ser simple y compuesta, y lo que es una mezcla homogénea y heterogénea. De igual forma, un fenómeno alotrópico, ¿no? ¿A qué se refiere un fenómeno alotrópico? El carbono, por ejemplo, hay diversas formas de encontrarlo, ya sea como diamante, como grafito, grafeno, nanotubos, fullerenos, entre otros. ¿Estamos? Por ello, es necesario también definir el sistema químico y estudiar las técnicas de separación de mezclas, las cuales son tan importantes en procesos de separación y en purificación de sustancias químicas. Es así que nosotros podemos decir, ¿no? La materia es solo aquello que posee masa y volumen, pues la respuesta es no. La materia también es una forma dispersada, como lo sostenía Einstein. ¿Estamos? Albert Einstein nos decía que la materia no solo es continua, ¿no? No solo es condensada, también se encuentra en forma dispersada. ¿Estamos? Y es así como vamos a ir, tanto en esta sesión como en las distintas sesiones que vienen a lo largo, iremos abordando todos estos temas que les acabo de mencionar. Estamos. En esta primera sesión, lo que nosotros buscamos es ser capaces de diferenciar lo que es un cuerpo material o físico y la energía, ¿no? Y cómo estos se relacionan. Y de igual manera, reconocer los diferentes tipos de cuerpos materiales, ¿no? Sus propiedades intensivas, extensivas, cualitativas, cuantitativas, ¿no? Es lo que vamos a ver en este primer tema, en esta primera sesión. Entonces, vamos a definir un poquito, ¿no? La materia como lo tenemos en presente. Ya estábamos diciendo que todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es materia, ¿sí? Todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y sea perceptible por nuestros sentidos e incluso no por ellos. Un ejemplo de materia, ¿no? O ejemplos de materia vendrían a ser, por ejemplo, cuerpos gigantes, ¿no? Del espacio, como son los planetas, ¿no? Ya sea la Tierra, Marte, las estrellas, el Sol, todo eso es materia. De igual manera, el agua, sal de mesa, azúcar, alcohol, tiza, el aire, cuadernos, lapiceros, la luz, ondas de radio, ondas de televisión, rayos X, el calor, ondas ultravioleta, ¿no? Rayos ultravioleta, todo eso son formas de materia. Entonces, ¿cómo podemos ya definir claramente lo que es materia? ¿Cómo lo podemos conceptuar? Entonces, vamos a decir así, ¿no? Vamos a decir que la materia es lo siguiente. Todo aquello que constituye el universo se encuentra en constante movimiento y transformación, ya sea por fenómenos físicos y químicos, principalmente. Además, la existencia de la materia es independiente de nuestros sentidos y del hombre. ¿Estamos? Ese es el concepto que vamos a dar nosotros de materia. Todo aquello que constituye el universo se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos, principalmente. Y además, la existencia de la materia es independiente de nuestros sentidos y del hombre. ¿Estamos? Ahora, los científicos han estudiado la materia según la forma como ésta se manifiesta, ¿sí?
Para ser más precisos, más concretos, Albert Einstein en sus estudios, ¿no? En la búsqueda también él de dar un concepto sobre materia, al igual que sus colegas en aquellos tiempos, se estableció dos tipos de materia, por así decirlo, ¿no? Dos formas de verlo, de encontrarlo. Una de ellas es la forma condensada, ¿no? O la materia condensada, y la otra es la materia dispersada, ¿no? O también materia discontinua. La materia condensada, ¿sí? Es la sustancia, ¿no? O el cuerpo material que posee dos características imprescindibles. Sí o sí, toda materia condensada tiene masa y volumen. ¿Sí? Masa y volumen. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el aire, el agua, la tierra, una mesa, una silla, ¿no? Una cama, una computadora. Todas esas formas mencionadas, todas esas estructuras mencionadas son materias condensadas. Por otro lado, tenemos a la materia dispersada, ¿no? O simplemente energía. Estamos, todo lo que ustedes puedan imaginarse como energía, ¿estamos? Es considerada materia dispersada, ya sea la luz solar, ondas de radio, ondas ultravioleta, rayos X, ¿no? Todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente ya entra a clasificarse como materia condensada y materia dispersada. Ahora, antes de proseguir, hay que definir algunas cositas. ¿Estamos? Para empezar, ¿qué es la masa de un cuerpo material, no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cuerpo material? A ver. La masa, ¿sí? La masa viene a ser la cantidad de materia o cantidad de partículas, así se le conoce también, que posee un cuerpo. Y esta se mide en gramos, kilogramos, libras, toneladas, ¿no es así? La masa es la cantidad de sustancia o cantidad de materia que posee un cuerpo. Estamos. Por otra parte, también se conoce un poquito lo que es la masa inercial. ¿Sí? La masa inercial es la medida de la resistencia que ofrece eh, un cuerpo a cambiar su estado de reposo, ¿no? Es considerado o también se le conoce mejor como inercia. Estamos para que ustedes también puedan conocer un poco más, eh, ¿sí? De los conceptos básicos. A inercia, ¿sí? A la inercia también se le conoce como masa inercial. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos una bola de plomo, ¿sí? Esta bola de plomo va a ofrecer mucha más resistencia que una pelota de fútbol. Al intentar ponerlos en movimiento, una bola de plomo va a tener mayor resistencia, mayor inercia a ser desplazada, ¿no? A iniciar movimiento que un balón de fútbol, ¿no? Eso es algo obvio, creo yo, ¿no? Luego tenemos el concepto más claro de energía, ¿sí? Hay que definir un poco más lo que es la energía. La energía, chicos, es una forma o cualidad intangible de la materia que causa un cambio o interacción de cuerpos materiales. En otros términos, viene a ser la capacidad para realizar trabajo, ¿sí? Por lo tanto, todo cambio o fenómeno físico o químico e incluso nuclear que ocurre en cuerpos materiales es causado por la energía, ¿sí? La energía puede ser mecánica, ya sea cinética o potencial, ¿sí? Calorífica también, luminosa, eléctrica, nuclear o incluso electromagnética, ¿no? Como las ondas de televisión, las ondas de radio, las microondas también, los rayos X, ¿no? Todos esos tipos de energía son electromagnéticas. Estamos, ya también la energía se puede clasificar también. Ahora, vamos a ver las propiedades de la materia, ¿sí? Las cualitativas y cuantitativas. Y como se ve en pantalla, de las cuantitativas podemos encontrar a las intensivas y extensivas. ¿Qué es una propiedad cuantitativa y qué es una propiedad cualitativa? A ver, las propiedades de la materia que se pueden contar y medir se denominan cuantitativas, ¿no? Como su nombre lo indican, cuantificar. Nosotros con estas propiedades podemos determinar cuánto pesa
un objeto, cuál es su volumen, su temperatura, entre otras cosas, ¿no? Esas son propiedades cuantitativas. Son características que podemos determinar ya sea por instrumentos de medición o contabilizarlos. ¿Estamos? Esas son propiedades cuantitativas. Y por otro lado, aquellas que no se pueden medir ni contar se denominan cualitativas, ¿no? Cualidades, ¿sí? Son ya cualidades que uno le otorga a la materia. En la imagen en pantalla, ¿no? Tenemos un emparedado, ¿sí? Un sándwich, ¿no? Una salchicha, con la cual nosotros podemos determinar su masa, su volumen, su temperatura e incluso el valor energético o las calorías que produce, ¿no? Este alimento, ¿sí? Y todas estas características o, bueno, propiedades que le hemos asignado son cuantitativas. ¿Por qué? Porque las podemos contar y las podemos medir. Estamos. Por otro lado, tenemos las propiedades cualitativas de este alimento, de esta salchicha, como es el olor, el sabor, el tacto. Estamos. Todas esas ya características que le estamos asociando, ¿no? Para distinguirlo de otras sustancias, de otras materias, son propiedades cualitativas. Son las formas como nosotros lo podemos identificar o reconocer entre otras sustancias o materias. ¿Estamos? Ahora, dentro de las propiedades cualitativas, recordamos que cualitativas son aquellas que no se pueden contar ni medir. Tenemos a el olor, el sabor, el color, los estados de agregación, ¿sí? Estas también son propiedades físicas, ¿no? Y también las propiedades organolécticas. El olor, el color, el sabor son propiedades organolécticas, de igual manera el tacto, entre otras. ¿Por qué organolécticas? Porque utilizamos nuestros sentidos, ¿sí? Nuestros órganos sensoriales las utilizamos para poder clasificar a estas propiedades. Estamos. Y los estados de agregación hacen referencia a estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. Entonces, las propiedades cuantitativas, por otro lado, son aquellas que se pueden medir y contar. Se expresan mediante una cantidad numérica y pueden ser intensivas o extensivas. Estamos. Dentro de las propiedades cuantitativas tenemos a las extensivas. ¿Qué son propiedades extensivas, no? ¿Cuáles son las propiedades extensivas? Las propiedades extensivas, como nos indica acá, son aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia. Estamos. Aquellas propiedades que dependen de la cantidad de materia son consideradas extensivas. A ver, para ser un poquito más claro, el valor medido de estas propiedades depende de la masa, depende de la cantidad de sustancia, ¿sí? Como por ejemplo, inercia, el peso, área, volumen, la presión de un gas, el calor ganado o perdido. ¿Estamos? Y también estas propiedades son aditivas. ¿Por qué estas propiedades son aditivas? ¿O qué significa que sean aditivas? Que se suman. Por ejemplo, dos piezas de alambre. Imaginemos que tenemos dos piezas de alambre, o de cobre, o de oro. ¿Sí? Tenemos dos piezas de alambre de hierro, en nuestro ejemplo, y al juntarlas, ¿sí? Al juntarlas nos van a dar un volumen que va a ser igual a la suma de los volúmenes de cada pieza por separado. Estamos, es por ello que se dice que es aditivas estas propiedades. Luego tenemos a las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. No depende de la cantidad de sustancias. Estamos. Su valor es constante a ciertas condiciones en las que se efectúe la medida. Y estas propiedades no son aditivas. Estamos, no son aditivas. A ver, por ejemplo, eh, tenemos a la densidad, a la temperatura de ebullición, temperatura de fusión también, el color, el olor, el sabor, ¿sí? El calor latente, ya sea de fusión, de evaporación, la reactividad, energía de ionización, la electronegatividad, todas esas propiedades que no dependen de la cantidad de sustancia, no dependen de la masa, son propiedades intensivas. ¿Sí? Y como les había dicho, no son aditivas. ¿Por qué no son aditivas? Ya. Tomemos como referencia lo siguiente. Imaginemos que en un jarrón tenemos 10 mililitros de agua
a 4 grados centígrados, ¿sí? La densidad del agua sabemos que a estas condiciones es de 1 gramo por centímetro cúbico. Si estos 10 mililitros de agua los mezclamos con 20 mililitros de agua a la misma temperatura, ¿sí? De 4 grados Celsius, la densidad de estos 20 mililitros es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, la mezcla final, ¿sí? La mezcla final va a tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico y de una temperatura de 4 grados Celsius, ya que la densidad y la temperatura son propiedades intensivas. Estamos. Con esto nos podemos dar cuenta de que las propiedades intensivas no son aditivas. Estamos, porque si fueran aditivas, al sumar estos 10 mililitros con los otros 20 mililitros, uno a 4 grados Celsius y el otro a 4 grados Celsius, si fueran aditivas nos hubiera salido 30 mililitros a 8 grados Celsius, con una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico, y eso no existe, ¿no? Eso no es posible. ¿Sí? A las condiciones que les estoy manifestando no es posible eso. Es por ello que las propiedades intensivas no son aditivas, porque no dependen de la cantidad de sustancia, o en otras palabras, no depende de la masa. Entonces, ahora vamos a ver más claras estas ideas. ¿Sí? Empezamos con las propiedades extensivas. Tenemos a la masa para empezar. La masa, estábamos diciendo, que es aquella que mide la cantidad de sustancia. Estamos. La cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Sí? Así se define la masa. Estamos. La cantidad de materia que tiene un cuerpo y nos sirve para medir la cantidad de sustancia. Estamos. Por otro lado tenemos al peso. El peso viene a ser definida como la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos debido a la acción de la gravedad. ¿Sí? O también podemos decirlo así, ¿no? Todo cuerpo que es atraído por la acción de la gravedad. Estamos. Así de sencillo se definen estas propiedades, ¿no? Tanto al peso como a la masa. Posteriormente tenemos al volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Sí? El espacio que ocupa un cuerpo en el espacio es el volumen. ¿Estamos? Ahora tenemos lo que es divisibilidad. La divisibilidad hace referencia a los cuerpos que se pueden dividir o fragmentar en partículas. Estamos. Todo cuerpo que puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas hace referencia a las propiedades de divisibilidad. De igual manera tenemos a la propiedad de la porosidad, la cual viene a ser los espacios vacíos que quedan entre las partículas que forman los cuerpos. ¿No es así? Esos espacios intermoleculares que poseen los cuerpos es la porosidad. Y nosotros también tenemos poros, ¿no? Por los cuales nos permiten transpirar, ¿no? Cuando ya estamos muy agitados, empezamos a sudar, a transpirar, y es gracias a los poros que tenemos en nuestros cuerpos que nuestra sudoración empieza a salir por ahí, ¿no? Por ello. Tenemos también a la impenetrabilidad, ¿sí? La impenetrabilidad es aquella propiedad que no permite, ¿sí? Que no permite que un cuerpo esté al mismo tiempo en el lugar que se encuentra otro. Estamos, el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Estamos, así definimos a la impenetrabilidad. Tenemos también a la elasticidad. Sí, la elasticidad es la facilidad que tiene un cuerpo de cambiar de forma cuando se le aplica una fuerza. Y desaparece cuando la fuerza es suspendida. Estamos, regresa a su forma inicial. Y finalmente tenemos a la inercia. ¿Sí? La inercia viene a ser la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de reposo o movimiento. Estamos, para tener más clara esta idea, cuando estamos en un autobús, por ejemplo, ¿no? Estamos yendo a 10 metros por segundo. Estamos. Pero de pronto el chofer se detiene. Nuestro cuerpo, ¿sí? Va a continuar en ese movimiento. Nosotros nos vamos a ir hacia adelante, a pesar de que el carro ya se detuvo. ¿Por qué se debe esto? Por la propiedad de la inercia, ¿sí? Nosotros que estamos en equilibrio a 10 metros por segundo, vamos a querer seguir en
en ese equilibrio, ¿sí? En ese estado de reposo, de movimiento. ¿Estamos? Pero como el carro se detuvo, nosotros nos vamos hacia adelante debido a la inercia. Y así como hay estas propiedades extensivas mencionadas, también tenemos a la presión, el calor ganado o perdido, ¿sí? El área también. ¿Estamos? Y recuerden que las extensivas son aditivas. Ahora tenemos a las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de sustancia. Y como ejemplo tenemos a la densidad. La densidad sabemos que es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿sí? Entonces aquí entra la primera cuestión, la primera interrogante que los alumnos suelen formularse. Profesor, si la densidad depende, o bueno, es la relación entre la masa y el volumen, y la masa y el volumen son extensivas, ¿por qué la densidad no es extensiva? ¿No? Esa es la pregunta que siempre se formulan. Si la masa y el volumen son extensivas y la densidad es la relación entre dos propiedades extensivas, ¿por qué no es extensiva? ¿Por qué está como intensiva? La respuesta, chicos, es que la densidad de un cuerpo es la misma para cualquier sustancia sin importar el tamaño de esta. Es decir, no depende de cuánta masa tiene o de cuánto volumen tiene. Estamos, la densidad es la misma para cualquier sustancia, estamos, sin importar su tamaño. Como hace unos instantes le mencionaba el caso de los 10 litros de agua con los 20 litros de agua. Estamos, habíamos dicho que 10 litros de agua a 4 grados Celsius, ¿sí? Tenía una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Y luego teníamos 20 mililitros de agua a las mismas condiciones, ¿no? De 4 grados Celsius y también tenía 1 gramo por centímetro cúbico. Si se dan cuenta, por más que sea uno de 10 mililitros y otro de 20 mililitros, tienen la misma densidad, por lo que no depende de cuánto volumen tiene o de cuánta masa tiene. ¿Estamos? Es más, si tuviéramos 100 mililitros, ¿no? De agua, las mismas condiciones, también su densidad va a ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Depende también un poco ya de las características, ¿no? A qué temperatura se encuentre, a qué presión se encuentre, también ahí sí la densidad puede variar. Pero a las mismas características, a las mismas condiciones, la densidad es igual para todas las sustancias. Es por ello que es intensiva, a pesar de que es la relación entre dos propiedades extensivas. ¿Estamos? De igual manera tenemos al punto de fusión, ¿no? El punto de fusión viene a ser la temperatura a la que un cuerpo pasa de sólido a líquido. ¿Estamos? El punto de ebullición, y también, ¿no? De igual manera, es el cambio de un cuerpo de líquido a vapor. ¿Estamos? Son propiedades intensivas. Y también tenemos a la dureza, que es la resistencia a la ruptura, ¿no? La resistencia a quebrarse, ¿sí? Esa es la dureza. Luego tenemos a la viscosidad, que es la resistencia de un fluido a, a deformarse o a fluir, ¿no? La resistencia de los fluidos a desplazarse es la viscosidad. Un ejemplo sencillo sería ver en una mesa, ¿no? Encima de un tablero, colocar una gota de agua y una gota de yogur. Levantamos el tablero y vamos a apreciar que la gota de agua se desplaza mucho más rápido que la gota de yogur, ¿no? O una gota de aceite también se puede hacer la experiencia. Y ahí vamos a ver que esa resistencia de los fluidos a desplazarse es conocida como viscosidad. También tenemos a la solubilidad, que es la capacidad de disolver cierta sustancia en cierto solvente. Por ejemplo, si quisiéramos disolver agua en aceite, va a ser muy complicado que si quisiéramos disolver alcohol en agua, ¿no? El alcohol en agua se va a disolver con mayor facilidad que el aceite en el agua, ¿no? Ya sea por las características apolares de cada uno de ellos, ¿no? En un solvente polar, tal vez uno tiene mayor facilidad que el otro. ¿Estamos? Eso lo vamos a ir viendo también conforme avanzamos en nuestras sesiones. Finalmente llegamos a estos ejercicios, ¿está bien? Para
poder dar algunos conceptos que no se encuentran acá, ¿no? Para aprender un poquito más y refrescar un poco nuestra memoria. A ver, primera pregunta dice, ¿cuál no es una propiedad intensiva de la materia? A ver, si nos preguntan cuál no es propiedad intensiva de la materia, es porque tenemos que hallar aquellas que son extensivas. ¿Estamos? Si encontramos una propiedad extensiva, esa será la respuesta. La temperatura de ebullición es una propiedad intensiva, ¿sí? Entonces, esta es intensiva. La densidad, ya había quedado bien claro que también es intensiva. Ahora, veamos por abajo. El calor latente de fusión es una propiedad intensiva. ¿Sí? El calor latente de fusión viene a ser el calor necesario para cambiar de fase, ¿sí? Para pasar de sólido a líquido, cuando es calor latente de fusión. Y si es calor latente de vaporización, sería para pasar de líquido a vapor o de vapor a líquido, dependiendo de las condiciones del problema. ¿Sí? Es intensiva entonces el calor latente. La temperatura de fusión, de igual manera, ¿no? Que la de ebullición es intensiva. Entonces, finalmente, podemos decir que nuestra respuesta es la letra C, ¿no? El calor ganado o perdido es una propiedad extensiva. Ahí está. Esta es propiedad extensiva. Listo. Finalmente, llegamos a la tercera pregunta, ¿no? La cual nos indica, marca la alternativa que contiene las propiedades extensivas de la materia. Estamos solo nos pide propiedades extensivas. Recordemos que las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia. En otras palabras, dependen de la cantidad de materia, ¿no? De la masa, ¿sí? Entonces, hagamos memoria. ¿El peso es extensivo? Sí. ¿La densidad es extensiva? No. ¿Sí? A pesar de que la densidad es la relación entre masa y volumen, esta no es extensiva, es intensiva. El punto de ebullición tampoco es extensiva, es intensiva. El volumen sí es extensivo. Y la temperatura no es extensiva. Entonces, finalmente tenemos nuestra alternativa D. ¿Sí? 1 y 4. Así de sencillo, chicos, son las diferencias entre estas propiedades. ¿Estamos? Y posteriormente, conforme avanzamos en las sesiones, iremos viendo también la clasificación de materia, ¿no? Los estados de agregación, cómo van cambiando, el estado plasmático también, ¿no? Sí, eso ya veremos conforme avanzamos en nuestras sesiones. Bueno, eso sería todo por el momento. Nos reencontramos en la próxima sesión.